Blanca, así como tú lo mencionas, fue un accidente que ocurrió eso de la 1:45 de la tarde aquí en el corredor norte, justo frente a la terminal de transporte. Pero quiero mostrarle en estos momentos las imágenes que me encuentro aquí prácticamente a la salida del corredor, cuando el bus accidentado en estos momentos está siendo montado en una grúa ya privada para poder llevarlo, imaginamos, a algún taller, a algún otro lugar, moverlo de aquí del área del corredor. Les reitero, es el bus que se accidentó esta tarde. Era un bus de la ruta hacia Panamá Oeste, hacia Chorrera. Llevaba más de 28 pasajeros y debo decirle en estos momentos que los informes extraoficiales acerca de los heridos reportan que fueron 27 pacientes los atendidos. De ellos nos reportan las autoridades preliminarmente que hay 21 verdes, o sea que son personas que están estables. 6 de ellos amarillo, que fueron unos trasladados al Hospital Santo Tomás y otros a la Policlínica de la 5 de Mayo. Debo decirle que de estos pacientes amarillos nos habían hablado del cuerpo de bomberos, que precisamente eran estos pasajeros, por ejemplo, el conductor del bus, una pasajera que iba en la parte frontal del bus y también el ayudante del conductor, que de acuerdo nos decían pues salió disparado por el parabrisas. Estas eran las personas que preliminarmente nos dijeron que estaban pues con una condición un poco más, una evaluación un poco más crítica, así que estamos esperando que las autoridades nos digan exactamente cuál es la condición de cada uno de ellos. Reitero, fue un accidente que ocurrió sobre las 1:45 de la tarde aquí en el corredor norte, prácticamente ya la salida frente a la terminal de transporte. Nos mencionan que en ese momento una pasajera que iba en el bus, Taicha Sánchez, nos conversó que iba precisamente atrás del conductor, que ella vio toda la situación cuando ocurrió. Hubo un frenazo de repente, un vehículo que ella dice como que vio pues que se le atravesó este bus. Hubo una situación ahí confusa y el bus quedó prácticamente sobre el jersey. Este jersey de cemento que divide ambos carriles del corredor, él quedó prácticamente, se chocó contra este jersey y quedó prácticamente encima de él, que afortunadamente habían algunos trabajadores del metro que estaban al otro lado de la vía. Había un carro cisterna y ellos corrieron a auxiliarlos, a echarles agua, pero dice que temían que el bus pudiera incendiarse. Vamos a ver lo que nos decía Taicha Sánchez acerca de esta experiencia que vivió esta tarde y cómo nos cuenta cómo fue lo que ocurrió en ese momento cuando ella sintió ese frenazo del bus. En ese momento yo venía detrás del conductor, yo venía viendo mi teléfono como la mayoría de las personas. Cuando de repente siento un movimiento extraño en el bus, siento que pega un frenazo, levanto la vista para ver qué era lo que estaba pasando y veo un carro azul, parece que se le atravesó al autobús, y el autobús lo que hizo fue el conductor frenar, ahí perdió el control. Veníamos como a unos 60 kilómetros por hora, tampoco era tan rápido. Él perdió el control, giró a la derecha y después giró a la izquierda. Ahí fue cuando nos pegamos con el muro. En ese momento me levanté y lo primero que vi fue que el pavo se había disparado por la ventana principal. Ellos bajan como una sillita cerca de la puerta. Había una muchacha ahí. La muchacha quedó atrapada con el bus. Y el conductor sí quedó también atrapado, todo el tablero lo tenía acá. Bien, afortunadamente nos cuenta Taicha, pues no hubo muertos en este accidente. Ella nos dice que ella incluso auxilió a algunos de los pasajeros y que todos se mantenían estables, sí con algunas heridas, pero que todos estables. Entre ellas había una joven embarazada que recibió golpes en la cabeza, pero fue obviamente llevada de inmediato al hospital para hacerle una evaluación debido a su estado. Igual les reitero lo que era el conductor, una pasajera que iba al frente y también el ayudante del conductor, que fueron al parecer los más lesionados. Debo decirles también que se necesitaron más de una docena de ambulancias para trasladarlo ellos a los centros hospitalarios. Les reitero, son 27 pacientes atendidos, 21 de ellos estables y 6 pues en una condición que había que movilizarlos inmediatamente. También debo decirles que el tráfico estuvo paralizado prácticamente por 3 horas debido a la situación. Sí había alguna movilización de las personas que venían de la ciudad hacia las afueras de Albrook. Allí había un carril habilitado, pero sí se cerró completamente de todas estas personas que venían del intercambiador de Albrook hacia la ciudad. Esta vía tuvo que ser completamente cerrada porque no solamente el accidente, les reitero, y las maniobras para poder sacarlo de la vía, sino también que había algo de combustible y algunos otros elementos que habían en la calle. Vamos a ver lo que nos decían de parte de los bomberos acerca de la atención de la emergencia y sobre todo la atención de los pacientes.
Hasta el momento tenemos un conteo de 28 pacientes, 22 en condición estable y 6 que requieren pues mayor atención producto de los golpes que tienen, y una embarazada que por su condición tiene que ser transportada a centro médico. En este momento no tenemos ningún paciente crítico según la evaluación de nuestro personal paramédico, pero están siendo atendidos con todo el proceso que exige la atención prehospitalaria, y ya se hizo la coordinación con los centros médicos, Hospital Santo Tomás, Caja de Seguro Social, para donde van a ser trasladados. Teníamos al conductor y 2 personas más atrapadas, fueron liberadas por nuestro equipo de bomberos de la estación de Balboa, utilizando equipo hidráulico, en este caso de corte y expansión, y logramos pues la liberación para su posterior atención. Ya los mismos están dentro de las ambulancias que ven aquí presentes, tanto del Cuerpo Bombero como del SUME y de las empresas privadas, y hasta el momento pues no tenemos ya mayor situación dentro del bus. Todos los pacientes han sido evacuados, igualmente los que están en condición estable están siendo evaluados para estar seguros que no tienen ninguna condición que pueda complicarse más tarde, y se le están dando las recomendaciones correspondientes. Bien, debo decirles que un poco más tarde, cuando ya pues habían logrado mover un poco el bus, tuvimos acceso a algunas personas que estaban siendo trasladadas. Estas personas obviamente tenían heridas mucho más menores, estaban llevando a centros médicos para esta respectiva evaluación, porque de parte de operaciones de tránsito también nos hablaron acerca del accidente. Ellos estuvieron aquí realizando el operativo para verificar la seguridad del área y sobre todo la movilización, que en su momento era bastante difícil. Escuchemos. Mantenemos un choque con objetos fijos aquí en el corredor norte, a un costado del terminal de Álvaro. El mismo bus de ruta de Chorrera mantenía 28 pasajeros. Bueno, se le está atendiendo el caso, el parte policivo, y se están realizando las investigaciones pertinentes. Ahorita mismo no tenemos la causa del accidente, estamos investigando con el conductor y algunos testigos que eran los pasajeros, para poder determinar la causa. Bueno, ahorita tenemos cerrado parcialmente de la rotonda de Albrook hacia el corredor, y de el corredor hacia Albrook, a la rotonda de Albrook, mantenemos 2 carriles habilitados. El bus, debo reiterarles, había acabado de salir de la terminal de transporte y se dirigía hacia Panamá Oeste. Era en bus de la ruta Chorrera. Nos dicen que inmediatamente pues se dio el accidente. Obviamente hubo atención de parte de todas las personas. Reiteramos, 27 pacientes atendidos, 21 verdes, 6 amarillos, algunos en el Hospital Santo Tomás y otros en la Policlínica de la 5 de Mayo. El reporte que les tengo a esta hora, Jenny Caballero, TVN Noticias.